Continuamos con Javier Rodríguez Corral, que ten unha comunicación que se titula Las comunidades de la Edad de Hierro en el noroeste peninsular. Javier, cando queiras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi exposición, querría agradecer la invitación que el Centro Arqueológico Donation me ha hecho llegar para participar en estas ya cuartos encuentros arqueológicos, y del mismo modo agradecer su confianza para invitarme, especialmente a Ramón y a Víctor, y felicitar a este último por el estupendo trabajo que está realizando en este centro. Bueno, como veis en la pantalla, la comunicación lleva otro título al final, ¿no? Los guerreros castrechos, porque visto el reducido tiempo que tenemos para exponer, he preferido centrarme en un tema concreto que me sirva como excusa para poder introducirnos en un tema como la cultura castrexa. Las estatuas de los guerreros castrechos nos permitirán comentar algunas cuestiones importantes sobre la historiografía del tema, básicamente la cronología o el debate en relación a su romanidad o indigenidad, o los usos que estos iconos podrían haber tenido en las sociedades pretéritas. Para ello empezaremos haciendo un breve repaso a las estatuas, a los iconos más importantes que se han documentado en la historiografía del noroeste peninsular. En este caso tenemos el guerrero del Castro de Vixela y el guerrero de Santo Ovidio de Faz, que han aparecido. La mayor parte de estos guerreros han aparecido, no, la mayor parte no, prácticamente todos han aparecido fuera de contexto. No conocemos absolutamente ningún tipo de dato estratigráfico que nos pueda situar, digamos, el horizonte temporal y cultural de esta cultura material. Aquí tenemos el guerrero del Castro de San Fins, el único que nos puede suministrar algún tipo de información contextual, y el guerrero de Cendufe, que es importante, aunque sea tan fragmentario, por la información que nos suministra en relación a lo que es la decoración y a este escudo peculiar que representa ese laberinto que nosotros normalmente decimos que es característico de la caetra. Aquí tenemos lo que es el guerrero de Meixedo, que tiene completamente alterado lo que es la caetra, ¿no? por una serie de motivos como conchas o una especie de aspa que cruza el escudo, que se han hecho ya posteriormente en el siglo XVII. O tenemos el guerrero de San Juliao, que muestra un epígrafe en el escudo y un torso completamente decorado. Aquí lo podemos ver un poco mejor, la decoración del guerrero de San Juliao. Y aquí tenemos probablemente los iconos guerreros más característicos de la plástica castrexa, ¿no? Los guerreros del Leseño. Aquí tenemos dos ejemplos de los cuatro guerreros completamente decorados en su saco, con unos escudos en forma con decoración de laberinto. Tienen sus torques, tienen completamente cuidada el aspecto facial, con una barba cuidada y un bigote cuidado. Y así como ha demostrado una serie de autores para la prehistoria de la Europa templada, para la del bronce y la edad del hierro, muestran características de masculinidad o de identidad masculina, como son esos hombres subidos hacia arriba, o la musculatura de las piernas, ¿no? Bueno, esto sería lo que podría ser una reconstrucción que algún autor ha hecho de cómo serían realmente una vez que estuviesen pintados. Finalmente, aquí tenemos los guerreros de Santa Comba de Bastos. Bueno, la cabeza del de la izquierda es posterior
a la estatua, se incorpora en el siglo XIX al gusto del momento, ¿no? Con un bigote y un gorro militar. Y en el 81 aparece un segundo ejemplar en la misma zona, que es el de la derecha, que muestran la característica respecto a los demás, que se conserva completamente desde el tronco hasta los pies el ejemplar completo. Por otra parte, nos encontramos con toda una serie de cabezas o extremidades inferiores que nos permite comprobar las dimensiones que llegaron a adquirir estos ejemplares, alcanzando, como ejemplo en el caso de Raye, 4 metros de altura. Esa cabeza que vemos ahí en la parte inferior sería de 80-90 centímetros de altura. Así se calcula que el guerrero que portaría esa cabeza llegaría a los 4 metros de altura. O el caso de los pies del castro de Vergazo, que sería un guerrero casi de 3 metros de altura. Y finalmente contamos con una serie de guerreros o piezas o ejemplos de plástica castrecha que se han asignado a guerreros castrechos, pero que tienen la peculiaridad, en primer lugar, de que son de pequeñas dimensiones. Este formaría parte de un segundo grupo que estaría entre los 30 centímetros de altura y el 1,30 m, y que muestra la peculiaridad de que lleva la mano al pecho, en vez de estar agarrando el arma, ya sea una espada o ya sea un puñal. Se interpreta, no se sabe exactamente cuál puede ser el motivo de esta diferencia respecto a los demás, pero se interpreta que podría ser un motivo funerario, ser diferente a los demás en relación a una serie de escultura de la Edad del Hierro de la época de la Europa templada, como es el caso de Glauber, o incluso algunos autores lo relacionan ya con momentos avanzados de romanización, ya imitando modelos romanos. Bueno, visto más o menos cuáles son los elementos más representativos, nos vamos a meter, digamos, en los dos grandes problemas de esta plástica, que es la cronología y su significado. En el primer caso, el debate sobre la cronología que esta plástica ha establecido se ha movido entre si son prerromanas o si son romanas. El argumento principal para establecer, digamos, la tendencia principal entre los investigadores ha sido los epígrafes que han aparecido en los escudos o en alguna parte del guerrero castrecho de cuatro ejemplares. Estaríamos hablando del de San Juliao, del de Santa Comba de Bastos, el del de Michedo y después el de Rubiás, que sabemos que existe por información que se documenta en el siglo XVII, pero que no tenemos ningún tipo de información posterior porque se le ha perdido completamente el rastro. Reiteradamente el argumento epigrafista ha situado esta estatuaria en un periodo romano, o se le ha calificado como arte provincial o inspirada en modelos romanos, basándose básicamente en dos cuestiones. En la datación de los propios epígrafes, o porque estos tipos de guerreros aparecen en contextos que supuestamente se les asocia un tipo de material que podemos datar en época romana. Lo que respecta al primer punto, podríamos ver lo siguiente. En este caso, en el guerrero de San Juliao, vemos que la inscripción aparece más o menos coherente a lo que es el espacio epigráfico donde se sitúa, y ha servido como argumento para establecer que los escudos servían o habían sido pensados para establecer un epígrafe en ellos. Si vemos el resto de los ejemplares, vemos que esto no se sostiene. En este caso vemos como directamente la parte del epígrafe tiene que ser partido, porque el umbo central, digamos, impide una correcta situación del epígrafe, partiendo la primera línea en dos. En el caso de San Paio de Meixedo vemos claramente que se sitúa en diferentes partes del cuerpo el epígrafe. Parece, no sé lo que opináis vosotros, pero parece evidente que esa estatua no ha sido pensada para situar ese epígrafe, mucho más si tenemos en cuenta que se considera que el epígrafe entero
digamos que no son tres tipos de epígrafes, es decir, forma parte, tiene toda una coherencia, al margen de que estén situados en sitios diferentes, por lo que parece que directamente ha sido inscrito en el Guerrero a posteriori, ¿no? Pero si la lógica indica que esos epígrafes no son coetáneos, un quinto elemento determinaría, digamos, a desestabilizar esa balanza e inclinarla a favor de que se trata de elementos de épocas diferentes, porque en las últimas investigaciones sobre uno de los guerreros del Eseño se ha visto cómo una vez se ha decorado el guerrero, posteriormente se ha puesto una inscripción por encima de la decoración. Por tanto, estaríamos ante un claro ejemplo de la no coetaneidad de los epígrafes. A la luz de todo esto, si aceptamos, por tanto, como es lógico, que la cronología que los epigrafistas dan a los epígrafes, es decir, el 1 después de Cristo, y más concretamente de la mitad del 1 después de Cristo, al no poder ya asumir la coetaneidad de la escritura y de la escultura, debíamos de situar, por tanto, los guerreros antes de la fecha epigráfica y, por tanto, desestimar las dataciones que autores como Calo Lourido han dado para estos iconos en época romana. Partiendo de esto, vamos a meternos directamente en las interpretaciones que se han dado de estos iconos. La primera interpretación que se estableció sobre esta plástica fue que eran monumentos funerarios. En interpretaciones como las que encontramos en los primeros trabajos de Haber, basándose en las inscripciones de Rubiás y Meixedo, porque en aquella época no se conocían las otras dos, se planteó que se tratarían de estatuas que se colocarían en zonas necropolitanas o en zonas tumulares, es decir, encima directamente del túmulo, hasta el punto de llegar a afirmar que el hecho de que les faltara a la mayor parte de las estatuas los pies se debería al hecho de que estarían incrustadas en los túmulos. Ya en los 80, Tranoy volvió a insistir en este tipo de interpretación, y actualmente autores solamente como Andrés Pena o unos poco más siguen planteando este tipo de interpretación. El hándicap básico de ella es que directamente se ha encontrado donde se encuentra esta réplica de guerrero, se ha encontrado in situ la peana, donde arrancan dos pies de un guerrero castresio, que lo asocian directamente al interior de un castro en relación a las murallas y la puerta del mismo. En este caso sería el castro de San Fins. Otro tipo de interpretación sería que estos iconos son héroes epónimos divinizados y tendrían funciones votivas u honoríficas. Recorre el siglo XX esta interpretación desde Alves Pereira al principio de siglo a Tranoy a finales de los 80 o ya en los 90 autores como Almagro, Gorbea o Lorrio. Las últimas interpretaciones que corren a cargo de Alarsao o de Silva hablan de que estos iconos representan auténticos retratos de guerreros o príncipes históricos de la élite. Silva sostiene el carácter honorífico apoyándose precisamente en los epígrafes que acabamos de ver y afirma una función honorífica de tutela conectada con el culto a los jefes y a la glorificación de los antepasados, típica de las sociedades basadas en los lazos de sangre, como sería el caso de la cultura castrexa. Por último, tendríamos el grupo de autores entre los que se encuentra Calo Lourido o de la Peña Santos, que se decanta últimamente por la teoría de que estos príncipes serían príncipes relacionados con comportamientos colaboracionistas con Roma y que, por tanto, el imperialismo romano les permitiría, a modo de regalo o de recompensa, representarse de este modo. Como digo, la teoría funeraria actualmente ha sido descartada al encontrarse in situ esta peana con los arranques del guerrero castresio de San Fins, y las demás interpretaciones podrían ser tan válidas
como no serlo, del mismo modo que en algún caso podría ser compatibles entre ellas. Sin embargo, la que desde mi punto de vista no se sostiene es la esgrimida por Calo Lourido y de la Peña, cuando sostienen que representan individuos indígenas colaboracionistas con Roma, al margen del concepto de imperialismo romano implícito que en ello comporta esta afirmación. Si ya hemos considerado que no son del 1 después de Cristo, tampoco podemos considerar que son plástica provincial romana. Todas estas interpretaciones tienen para mí un problema al margen de que puedan ser más o menos verosímiles, que son su fuerte contenido especular. Con sentido especular me refiero al hecho de que lo único que importa a estos autores es lo que representan. Estos autores se preguntan por lo que son estas estatuas, que reflejan a quién representan y qué hay detrás de ellas. Es como si una vez que aceptamos que estas imágenes son héroes divinizados, ya está, estas estatuas se levantan para representar o conmemorar a sus héroes y no importa el papel que puedan desempeñar en el conjunto del castro. Son la consecuencia, por tanto, de considerar estas figuras, digamos, como pasivas, como reflejo de otra cosa, como reflejo de la sociedad castrexa. Para mí, esto es un error, consecuencia del excesivo peso que siempre ha tenido la aproximación iconográfica y epigráfica en la arqueología sin tener en cuenta otros aspectos sinestésicos de la cultura material. Las imágenes como las de los guerreros castrechos no solo representan, sino que actúan o lo hacen en contexto, dentro del colectivo de formas materiales que crea la sociabilidad indígena. En suma, me pregunto por qué nos centramos tanto en lo que representan y no nos hacemos la pregunta de qué es lo que construyen. No tanto qué son, sino lo que hacen en el castro. Dicho sencillamente, ¿por qué nos empeñamos en asignarles un papel pasivo, de simple reflejo de algo, y no indagamos en el rol activo en la construcción de estas estatuas de la sociabilidad del castro? Para solucionar esto, o proponer una vía alternativa, asumimos el siguiente argumento. Consideramos que no es preciso hablar de sociedad, y es más exacto hablar de lo social. Hacer esto nos permite hablar de lo mismo, pero sin acudir a la necesidad de establecer fronteras o delimitaciones que nos lleva a problemas como este objeto a qué sociedad pertenece. Lo social está en los objetos y en las prácticas humanas y no está en la sociedad misma, que es un constructo a posteriori. Si hablamos de lo social en lugar de sociedad, hablamos de algo sin forma. Por tanto, solo podemos ver cómo adquiere sustancia, cuerpo o sentido si tenemos en cuenta otras entidades como es la cultura material, lo que Heidegger llamaba los existenciarios, a través de lo que, digamos, se cuela lo social y las prácticas humanas. Del mismo modo que el agua adquiere forma solo cuando es contenida por un vaso, y por tanto su forma no es solo intrínseca del agua sino del vaso, debemos ver la materialidad del castro como aquello que da forma a lo social. Lo que propongo es lo siguiente: debemos olvidarnos de la idea de lazo social, es decir, de lo social como garante de la cohesión de la comunidad. Su máxima expresión moderna, todos sabemos que es la idea de contrato social adquirido a través del lenguaje por los individuos. Al contrario, debemos pensar que son otro tipo de conectores lo que mantienen unido a lo social, lo que le dan vida y forma y posibilidad de existencia. Los objetos y las formas materiales de un castro disponen de un papel activo en la producción y reproducción de estas sociedades y de sus relaciones. Son actores y no simples portadores de significado, crean lo social y no lo reflejan. Lo social no es lo que mantiene unida a una comunidad, sino todo lo contrario, lo que es sostenido, lo que debe ser mantenido a través de las formas materiales. Por tanto, si trabajamos más con la materialidad, debemos entender que los guerreros castrechos, más que representar aspectos de la sociedad, son formas materiales insertas en el colectivo del castro, construyendo la sociabilidad indígena. Para ello, en primer lugar, debemos sacar las estatuas de los museos y situarlas en el contexto material y original para las que fueron concebidas. Contamos con datos suficientes para saber que su ubicación, confirmada arqueológicamente por los restos de estatuaria localizadas entre las murallas o en las laderas de los castros, como supone la documentación de los ejemplares de Roiz en Braga o Santa Comba y Berganzo en Lugo, pero también las peanas que antes hablábamos de San Fins sitúan estos ejemplares directamente
en los espacios liminales, en los espacios de muralla y de las puertas de los grandes castros. En este contexto debemos prestar atención a tres elementos. En primer lugar, los elementos materiales que se representan en los guerreros. En segundo lugar, su relación con las formas materiales circundantes. Y en tercer lugar, la configuración performativa o teatral que su ubicación permite, creando un tipo de audiencia para el guerrero muy particular. Para eso lo primero que debemos asumir con Turner es que las murallas y las puertas son espacios liminares. Este antropólogo define el espacio liminal como una zona situada entre espacios poderosos de significado. El espacio liminal es un lugar que media dos espacios ontológicamente distintos y que por su naturaleza es un espacio donde se concentra gran cantidad de significados y donde entran en contacto esferas diferenciadas en ocasiones opuestas, lo que lo convierte en lo que podemos llamar un espacio de ansiedad para la comunidad. Objetos espacio-transicionales que materializan lo que Bachelard llama todo un cosmos de lo entreabierto. A partir de la segunda Edad del Hierro, estos espacios liminares se monumentalizan precisamente y las grandes murallas trastocan todo el sistema perceptivo de estas sociedades del noroeste, potenciando las metáforas materiales de posesión y compartimentación del espacio, el poblado intramuros que queda ahora oculto visualmente del exterior y se configura una topografía que objetiva una comprensión concreta del mundo exterior del que a su vez las murallas protegen. Es desde el castro desde donde se piensa el mundo y es este espacio cognitivo y vivencial el que da sentido a un modo concreto de poetizar, construir, segmentar, transitar el paisaje, un modo concreto de estar en el mundo. Así, los elementos materiales que construyen arquitectónicamente este espacio colectivo son concebidos como líneas protectoras contra todo aquello percibido como una amenaza por su imaginario y por ello se convierte en lugares idóneos y necesitados de la práctica ritual. La documentación arqueológica del noroeste sustenta esta idea de modo reiterado y nos señala que estos espacios como lugares de práctica ritual, fundacionales, profilácticas y apotropaicas se materializan en diversos tipos de depósitos de tipo humano, animal o metálicos. Como no podemos entrar en detalle por la falta de tiempo, solo listar en relación a los depósitos humanos ejemplos como las cistas con fragmentos craneales en las murallas de la Acrópolis junto a la puerta de Chao San Martín, en Grande Salime del 8, datados en el 8 a.C., como podemos ver aquí a la izquierda, se sitúa justo en la puerta de entrada a la Acrópolis. Es probablemente un depósito que podría funcionar con un significado carácter sancionador de este espacio liminal o este espacio que necesita de un ritual de protección o profiláctico para sancionarlo. Podemos hablar también de las mandíbulas que han sido halladas en capas de ceniza directamente en niveles del 6-5 a.C. en la muralla de Campatorres en Gijón, así como inhumaciones infantiles situadas junto a las murallas en este mismo castro, lo que los excavadores de estas excavaciones han relacionado precisamente con prácticas de carácter liminal del castro. Hay que añadir después todo un conjunto de cremaciones humanas relacionadas con murallas, como sucede en los castros de Castromao, San Millán de Xironda o Baroña, que podrían corresponder a prácticas rituales ligadas a la protección mágica de la muralla, al igual que se documentan en asentamientos celtibéricos y galos, como han señalado autores como Alfayet. En segundo lugar, al igual que otros contextos de la península y de la Europa templada, diferentes referencias orales aluden al hallazgo de huesos animales en interior de los paramentos de estas construcciones, de estas murallas. Recientemente, precisamente, ha sido descubierto, ha sido documentado en castros como el de Espiñeiredo, Aspontes, restos de osamenta de caballo metido en formando parte del propio paramento, lo que puede ser interpretado, si atendemos a los casos de la Europa templada, con un sentido de carácter apotropaico, tal como ha planteado Hindley para otros casos o para otros yacimientos.
A todo ello habría que sumar las famosas cabezas humanas labradas en piedra, ya se interpreten como cabezas cortadas por algunos autores, como últimamente ha planteado, por ejemplo, González Ruibal, o se traten de entidades tutelares que se sitúan justo en la entrada de los castros del noroeste peninsular, como ha sido documentado en San Cibrán de Las o en el propio yacimiento de Agraña. Situados, por tanto, los guerreros en relación a las murallas y puertas, y asumiendo que estos se tratan de lugares liminales, cabe preguntarnos cuál es la audiencia de esta estatuaria. Podríamos destacar 3 características del observador de esta imagen. En primer lugar, el que observa la imagen se encuentra fuera del castro. En segundo lugar, se acerca al castro en dirección a la puerta, es decir, al punto más crítico, en donde tanto se pasa de un espacio ontológico a otro, se vuelve en realidad un lugar, un espacio de ansiedad. Y en tercer lugar, un observador que contempla en movimiento la estatua, es decir, cambia de posición o punto de vista mientras se acerca a ella. Frente al movimiento del observador, la lógica material, pero también el hieratismo de las imágenes y su simbología subraya la posición estática del guerrero. ¿Qué le está diciendo la materialidad del guerrero castrecho a una audiencia que se acerca a ese espacio liminal? El acto de acceder a un castro viene determinado por 2 instituciones, la hospitalidad o la guerra. Pensemos que la hospitalidad o el hospitium en el mundo antiguo es algo muy problemático. El propio término latino hospitium comparte la raíz latina con hospes, el extranjero, y hostis, el enemigo. Se hace necesario, por tanto, una institución, una transición que rompa con el círculo cerrado del castro, capaz de establecer las relaciones de sociabilidad entre los miembros de la comunidad y los acogidos en ella, los hospites. En relación a este espacio de tránsito y ansiedad, podría estar relacionado a determinados depósitos documentados en el exterior de la muralla, como el depósito de Castelo de Naiva, en la parte más baja de la ladera donde se sitúa el Oppidum, o el depósito de armas del exterior del castro de Sofán, o el propio foso de Neixón, donde aparecieron diversos materiales que podrían estar relacionados precisamente con rituales relacionados con prácticas liminales y de acceso al interior del castro. En segundo lugar, podríamos destacar otra serie de depósitos de menor escala, por decirlo de alguna manera, en castros como el de Saceda, donde vemos que en la propia entrada de la muralla se depositan bajo la tierra pequeños tesoros, como pueden ser, por ejemplo, cuentas de collar o incluso puntas tipo palmela. Ahora que sabemos en dónde nos encontramos, dónde se sitúa la estatua, la naturaleza del lugar y dónde está y cómo es esa audiencia, podemos preguntarnos qué papel tienen las estatuas en este teatro. Por la falta de tiempo, nos centraremos en 2 elementos característicos de la plástica para indagar en ello: el escudo y la mano derecha de estos iconos. Desde nuestro punto de vista, la performatividad del armamento en esta escultura actúa en la construcción y defensa de estas comunidades, siendo una de sus características más llamativas la posición del escudo o caetra. El guerrero lo sujeta frontalmente al vientre, mostrándolo al visitante que se acerca al poblado. Esta posición tan formada puede estar relacionada, como ha señalado Quesada, con un papel simbólico del escudo en el mundo antiguo. La posición del escudo señala la independencia y le anuncia la defensa de la misma y funciona como una especie de metáfora material de protección. La pérdida del escudo, como ha señalado Lincoln, implica la renuncia del grupo vencido a los límites sociales que previamente habían mantenido, lo que responde a una concepción del escudo como frontera móvil que supera a uno mismo, al grupo o al territorio del otro. Además de la representación del laberinto en los escudos, que podría estar referenciando un carácter apotropaico de defensa, como podemos ver en estos guerreros, de defensa simbólica de la comunidad frente al exterior, tendríamos, por tanto, unos guerreros que están mostrando o señalando un conjunto de datos o de información en relación a la protección de las murallas a través de su escudo. Pero tampoco debemos descuidar lo que son las diestras
Las manos diestras son de gran significación de la sociabilidad indígena, ya que a través de ellas se representan los objetos y actos materiales más importantes de estas sociedades pretéritas. La mano derecha canaliza la paz y la guerra. Sirve para estrecharla con otro individuo, ya se trate de un acto individual o que atañe a un grupo o a la comunidad. Con ella se realiza el gesto material de la fides. Por otro lado, la mano derecha canaliza la guerra. Portadora de espada es portadora de violencia y de la capacidad para defenderse y someter al otro. Ambos aspectos hacen de las diestras formas materiales altamente simbólicas y metafóricas, y por supuesto las fuentes clásicas, la iconografía y el registro arqueológico en relación a las sociedades prerromanas de la península ibérica dan fe de ello. Únicamente unos cuantos datos para contextualizar lo dicho. Tal vez el ejemplo material más claro de la mano derecha como símbolo de fides es precisamente la forma que adoptan algunas téseras de hospitalidad, como la de la tésera Froner que tenemos en la pantalla, que señalan un pacto. El texto está escrito directamente en lengua indígena, en lengua ibérica, y señala un pacto entre dos individuos en términos de hospitalidad y de ruptura de la belicosidad que anteriormente sancionaba o diferenciaba a los dos grupos. Tal vez a esto habría que añadirle que en los textos como los de Estrabón sabemos que las comunidades del noroeste daban gran importancia a la mano derecha, y tal vez la prueba más importante es que a sus enemigos directamente, como práctica de sometimiento, se la cortaban. Esto nos lo indica las fuentes clásicas como las que encontramos en la geografía de Estrabón. Se trata de una acción muy extendida de todas formas, la de la amputación de las diestras, no solo en el contexto del noroeste peninsular, sino que se hace extensivo a toda la península ibérica. Sexto Aurelio Víctor nos cuenta, por ejemplo, la historia de que un padre que tiene que decidir el futuro marido de su hija en Numancia, pone como prueba a sus dos pretendientes precisamente salir del castro, atravesar las murallas y volver con la mano diestra de algún enemigo. El que lo consiga primero sería el que se casaría con su hija. Diodoro Sículo nos cuenta en este mismo sentido que en la batalla de Selinunte, en el 409 a.C., cabezas de los mercenarios procedentes de Iberia llevaban manojos de manos o de diestras en sus cinturones y que llevaban en sus picas clavadas cabezas de enemigos. La iconografía igualmente nos suministra ejemplos en la península ibérica de este tipo de prácticas prerromanas. Aquí tenemos, por ejemplo, la estela de Binéfar, datada en el 2-1 a.C., donde se representan precisamente las diestras cortadas a los enemigos, y en la parte inferior se muestra un acto de vejación al individuo derrotado, que es directamente descuartizado. Tal vez podemos ver esta misma acción de manera más clara en la estela del Palau, datada en la misma fecha, y en la que se puede ver cómo un jinete que porta una caetra y una lanza tiene bajo el caballo a un individuo completamente vencido, en la que las alimañas están atacándole, y se le representa a su lado la mano diestra que, como podemos comprobar, se le ha cortado. Algunos autores, como Francisco Marco, han querido ver precisamente un motivo iconográfico de este tipo en la luna de Chao San Martín de Lamas, en la parte superior izquierda, que interpreta como precisamente un individuo mutilado, y en el resto de la iconografía se representan aves que estarían encargándose precisamente de comerse al individuo y no permitirle, digamos, que una sepultura digna. Pero si tenemos ejemplos en las fuentes clásicas que nos hablan de la importancia de la mano derecha, tenemos ejemplos en las fuentes iconográficas, igualmente tenemos ejemplos
desde el punto de vista de la documentación arqueológica. En el poblado de la Edad del Hierro de La Hoya, sabemos que en La Guardia sabemos que en torno al 3 a.C. las murallas son rebasadas por un conjunto de individuos. Las murallas muestran precisamente toda una serie de elementos profiláticos como depósitos votivos o astas de ciervo que se supone que o se interpretan como una defensa del exterior, y aquí se documenta cómo los individuos entran, aniquilan a la población y precisamente ejecutan a los individuos cortándoles la cabeza, como vemos en este caso, o amputándole las diestras. Por tanto, parece que si asumimos la importancia de la privación por violencia de este órgano, es decir, la mano diestra, podemos considerarlo como un acto de sinecdoque. La diestra, como significante de las cualidades del combatiente, lo utilizan como tal si le es amputada. Por tanto, podemos asumir que los guerreros castrechos, cuando portan en todos los casos una diestra empuñada en el puñal o directamente agarrando una espada desenvainada, podría estar haciendo precisamente referencia a la importancia que tiene en estas sociedades prerromanas el control de la espada o la capacidad de la diestra para imponer la paz. Por tanto, si asumimos la importancia del escudo al frente para crear un espacio diferenciado frente al enemigo y al extranjero, y las diestras como metáforas materiales de la independencia y la capacidad política y militar de los individuos, parece cobrar sentido que los guerreros castrechos sobre las murallas adopten los dos gestos: la mano diestra siempre agarrando el puñal, o la espada corta en los casos como los de guerreros de Laseño, San Juliao, uno de los guerreros de Santa Comba, Santo Ovidio, Fafe o Meixedo, o portando espada desenvainada, como he dicho, en los casos de Santa Comba o en uno de los guerreros de Armeá. Parece, por tanto, que el conjunto performativo, constituido por espacios ontológicamente diferenciados y sancionados por las murallas, las puertas, la práctica ritual e imágenes en acción dirigidas a un extranjero en tanto a su ubicación exterior y un enemigo potencial por su ubicación exterior, es el contexto donde debemos encontrar el significado de estos guerreros como agentes apotropaicos, que crean la frontera del grupo. No es un simple reflejo de una ideología heroica, sino que se trata precisamente de un artefacto activo. Su performatividad emana de la incardinación del soporte, la piedra, de la acción materializada en él, mostración del escudo y la diestra armada, del lugar en el que la imagen se exhibe, la muralla como espacio liminal, y de la audiencia para la que está destinada, los individuos que acceden al recinto desde el exterior, reproduciendo a nivel prepredicativo la liminalidad del espacio y activando el poder de la imagen. Así, el significado de la muralla como espacio liminal en la arquitectura del castro es enfatizado por la presencia de la escultura del guerrero, que anuncia visualmente y con antelación esta zona de transición, marcando la independencia del castro y funcionando a su vez como activo elemento protector de la comunidad. A este conjunto de elementos, murallas, puertas, guerreros, prácticas rituales, habría que sumarle, aunque no podemos abordarlo aquí por falta de tiempo, las saunas castrechas, a quien la historiografía ha suministrado tantas interpretaciones como a los guerreros castrechos. Solo señalar que, al igual que estos, las saunas parecen remitirnos a lugares o contextos de liminalidad. Primero, por su ubicación topográfica, que se sitúan precisamente como los guerreros en relación a las murallas y a las puertas, pero en este caso en la zona exterior. En segundo lugar, por su propia arquitectura. Estamos hablando de arquitecturas semihipogeas, con divisiones físicas y materiales que crean cambios sinestésicos en las personas que utilizan las instalaciones. Y en tercer lugar, porque poseen una simbología liminal, al igual que los guerreros. Insertemos, por tanto, ahora el conjunto de la liminalidad de esta simbología plástica, como son trisqueles y esvásticas, que parece que nos remiten a un comportamiento, a una división del espacio de la sociabilidad castrecha de tipo fractal. ¿Dónde se sitúan
estos tipos de simbología, estos tipos de motivos plásticos o metáforas materiales. En primer lugar, en el guerrero castrexo. Por un lado, aparecen representados en el cinturón de estas estatuas, ejemplares como los guerreros del Eseño, de San Juliao, de Santo Ovidio o de Santa Comba de Refojos. Como podemos ver en este caso ejemplo, se representan en la parte trasera del cinturón estos símbolos que son esvásticas, hexasqueles o trisqueles. En segundo lugar, aparecen como rasgo característico y diferenciador de los muros y los vanos de las casas, ya sea empotrado en los propios muros, o a través de trisqueles calados en los propios vanos de las edificaciones domésticas de los castros. El valor o significado de estos motivos parece remitir a motivos claramente profilácticos como defensa del mal de ojo o cuestiones de carácter de pureza o impureza en las convulsiones castrexas, según plantean desde principios de siglo Vasconcelos, López Cuevilla o actualmente autores como González Ruibal o Coimbra. En tercer lugar, aparecen en las piedras formosas que sancionan la práctica ritual dentro de la sauna, creando dos espacios bien diferenciados simbólicamente y fenológicamente. El tránsito y movimiento dentro de la sauna supone en su mismo acto una transformación sensorial, sinestésica a través del cuerpo, sensaciones corporales que exigen un tipo de movimiento muy concreto, como introducirse a través del pequeño vano de la piedra formosa, como podemos ver aquí, que lleva al individuo desde la luz a la oscuridad, del frío a lo caliente, de lo seco a lo húmedo. A nivel olfativo, transformaciones que tienen que ver con el olor del sudor y las grasas, o a nivel auditivo con la resonancia interna. Ya estas piedras formosas estén dividiendo o creando espacios de privación, alteración o creación sensorial, como han planteado autores como Lewis Williams o Tilley para casos como los templos malteses o para incluso los monumentos megalíticos. Los símbolos materiales aparecen precisamente justo ahí, en ese espacio de transición a la otra zona de la sauna. Asimismo, no debemos olvidar otro componente fractal de estas sociedades, que es la decoración de soeados, eses concatenadas, que aparece en la vestimenta de los guerreros castrexos, así como en los dinteles o paredes de las casas domésticas o en las piedras formosas, o incluso podemos verlo en la propia cerámica decorada o en los ejemplares metálicos de decoración o ornamentación. Este tipo de motivos, que han sido interpretados como simplemente decorativos por autores como Carlos Lourido, de la Peña Santos o Bello Diéguez, a nuestro entender parece que está fuera de toda lógica. De hecho, es difícil encontrar arte en contextos preindustriales o etnográficos con connotaciones meramente decorativas cuando no hay separación en estas sociedades del mito y el logos, o de lo religioso y lo profano. González Ruibal interpreta todos estos motivos decorativos como símbolos de poder, pero siguiendo a autores como Alfred Goethe, a nivel antropológico podríamos igualmente asignarles un valor antropológico. Tiene poco sentido, por tanto, hablar de que las estatuas son colocadas con permiso de Roma, como si se tratase de paneles publicitarios en las murallas, y que las estatuas de los guerreros castrexos sean, digamos, un regalo o un motivo que permite Roma a los indígenas como recompensa a su colaboración con los intereses del imperio. Se trata más bien de elementos incardinados dentro del conjunto material del castro, de los colectivos que forman los objetos del castro, para construir precisamente ese sentido de espacio, ese sentido de lugar que construye la idea de lo castrexo o la idea de la identidad castrexa. Retomamos, para terminar,
la cronología donde la dejamos al principio con las inscripciones, para centrarnos ahora en los motivos que indican el carácter indígena precisamente de estas estatuas en su contexto dentro de la plástica general y el castro. Si asumimos, como actualmente se sabe, que las saunas son prerromanas, las de la zona lucense han sido a través del análisis arqueológico datadas en torno al 4 a.C. y en el caso del área bracarense por Quiroga en torno al 2-3 de Cristo, digo que actualmente estas saunas, si son prerromanas, la lógica indica que los guerreros, en tanto su relación contextual con ellas, también lo sean. Los ópidas surgen en el 2 a.C. y parece que los guerreros surgen en estos contextos como una manifestación más de toda la plástica castrexa, sin entrar a valorar si algunos tipos de guerreros o de esculturas que interpretamos en un horizonte de la del bronce puedan tener algún tipo de conexión con estas estatuas. Si asumimos que todas ellas parten de una concepción fractal del espacio y de la sociabilidad indígena, es necesario pensar, por tanto, que toda la plástica funciona y adquiere sentido en la construcción del castro al mismo tiempo. En este sentido, la decoración plástica de los muros, de las casas y de las saunas indican cronologías indígenas, y si las comparamos con la cerámica y la orfebrería, las podemos situar en torno al 2-3 a.C. Asimismo, la última fase de ocupación de castros como Forca o Sabroso es anterior al cambio de era. Incluso sabemos que estos castros nunca han sido romanizados. Sin embargo, se documentan en ellos piedras precisamente decoradas con estos motivos. Del mismo modo, en yacimientos como Cividade de Áncora tenemos exasqueles que han sido datados del 2 y principios del 1 a.C. y en excavaciones recientes de Castromao tendríamos fechas similares para esta plástica. Si en el siglo I después de Cristo, en castros como Santa Tecla o Cividade de Áncora, esta decoración plástica se amortiza como materiales de construcción o quedan tapados por otras construcciones anexas, lo que indica, por tanto, es que este tipo de símbolo material está perdiendo a la altura del 1 después de Cristo todo su valor profilático, apotropaico y simbólico. Es lógico pensar que si no funcionan y dejan de importar como símbolos materiales en las paredes de las casas, del mismo modo dejarán de funcionar en los cinturones de los guerreros castrechos y en las piedras formosas. Parece que es en este momento cuando los guerreros castrechos empiezan a perder su papel, y en algunos casos puede que sufran un reciclaje simbólico a través de la epigrafía, como hemos visto en los casos que conocemos. La creciente importancia a la altura del 1 después de Cristo del hábito epigráfico en el noroeste y la pérdida de valor de los símbolos y los motivos decorados hace incluso que sea posible que en el quinto ejemplo que hablábamos al principio, los símbolos que se representan en los pectorales del guerrero se vuelvan inertes y posibiliten precisamente que por encima de ellos se termine poniendo o sobrescribiendo una inscripción romana. Y del mismo modo tiene lógica que ese guerrero que nos daba la indicación para situar el guerrero castrecho en relación a las murallas en torno al 1 después de Cristo sea desmantelado, apartado de esa zona, llevado a una zona alta de la Acrópolis y ocultado, señalando probablemente que en torno al 1 después de Cristo esos guerreros directamente ya no funcionan, no están negociando ningún tipo de identidad para los individuos que habitan esos castros. Coincide justo con el momento en que los espacios de habitación de los castros directamente sobrepasan o rebasan las murallas, la gente empieza a vivir fuera de ellas y éstas directamente pierden su valor liminal. Por tanto, creo que por todo lo expuesto aquí carece de todo sentido plantear actualmente que estos guerreros o esta plástica, estos iconos son ejemplos de escultura romana o como dice Calo Lourido, ejemplos de plástica provincial romana. Bueno, y simplemente era proponer este conjunto de valoraciones para situar
este tipo de plástica precisamente en época romana, en contradicción a lo que sostiene habitualmente autores que analizan este tipo de plástica como Carlo Lourido o Bello Dieguez. Nada más y muchas gracias.